Pues muy buenos días a todos, bienvenidos al capítulo 2 de la temporada 2025 de nuestro seminario permanente de investigación. Como saben, este seminario, este foro fue abierto para compartir los resultados de investigación, de nuestros profesores de la facultad. De manera particular, este semestre vamos a estar incorporando algunas herramientas y pláticas relacionadas con el quehacer científico para tratar también de fortalecer nuestra comunidad científica. De manera que el doctor Julio va a inaugurar este día con su microtaller. Queremos dar el crédito a la doctora Mónica Sánchez, que hizo esta propuesta de los talleres, no está ahora porque está en grupo formulador, y que también fue incorporado con gratitud por el Comité Asesor de Investigación, y gracias a la coordinación del doctor Julio Sacramento vamos a tener este tipo de actividades en el seminario. Entonces, el día de hoy agradecemos al doctor Julio por iniciar nuestra primer plática de seminario con su microtaller de manejo de, manejo de incertidumbre, mediciones y resultados experimentales. Esperando que sea de su provecho, muchas gracias a todos por asistir. Damos inicio con el seminario. Muchas gracias, doctora Lady. Bueno, los que ya no alcanzaron a registrarse, ahí está pegado el QR, también en cualquier momento pueden hacerlo. Esta plática dirán, bueno, pues el doctor Julio ni hace investigación experimental. Alguna vez hice, y no descarto volverlo a hacer. Es un material que me voy a curar en salud. No soy experto en el tema ni de metrología ni de incertidumbre, pero sí son herramientas que he utilizado y que encuentro bastante útiles en el análisis de resultados experimentales y de mediciones experimentales, y que, pues no sé si desgraciadamente no es muy común verlo aplicado en investigaciones de ingeniería sobre todo, pero en general. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de por qué, ¿no? La información de esta presentación está prácticamente casi en su totalidad tomada de este artículo. Es un artículo ya viejito, pero es un artículo que cubre el tema de manera muy detallada y precisa, ¿no? Útil para eso. Entonces aquí les dejo la referencia. Es un artículo de acceso libre, se puede descargar y consultar. Bien. Cuando hacemos mediciones experimentales, y aquí voy a poner ejemplos muy sencillitos, vamos a la más sencilla que seguramente casi todos hemos hecho. Vamos al laboratorio y vamos a hacer una medición del peso y utilizamos una balanza de cualquier tipo, aquí una balanza analítica. Este es un ejemplo real de un ejercicio donde tuvimos que medir humedad de un material. Y pues lo que hacemos casi siempre es registro el peso, 3 repeticiones, saco mi promedio, mi desviación estándar y reporto promedio más o menos desviación estándar, ¿no? No voy a decir que esté mal, pero no estamos considerando aquí la incertidumbre de la medición. Ahorita vamos a explicar por qué. En general, vamos a definir incertidumbre con esta delta minúscula, que va a ser, nos va a representar, si la expresamos como que la incertidumbre es 2 veces la desviación estándar, estamos diciendo que en este rango de valores vamos a encontrar con un 95% de probabilidad que ahí tenemos el valor medido, ¿okay? El valor real de lo que tenemos que medir. Eso es lo que va a representar para nosotros en términos prácticos la incertidumbre. Entonces, para empezar aquí no estamos representando incertidumbre, estamos usando el estadístico de desviación estándar como una medida de desviación de los datos y no tanto de la incertidumbre. ¿Okay? Voy a estar volteando a cada rato a David porque él me da la clase de diseño estadístico, a ver si digo alguna burrada. Siéntanse libres de comentar de algunas imprecisiones, igual la maestra Delta, pero ella no me regaña. Cuando usamos un instrumento de medida, desde el más sencillo hasta el más complicado, siempre hay fuentes de error en la medición, fuentes de incertidumbre en la medición, ¿no? Incluso si usamos un termómetro con su escala visual, tenemos una incertidumbre en la lectura. Usamos un barómetro de mercurio o de alcohol, ahí en la lectura, no solamente el error humano que le llamamos,
pero también se puede medir esto en función de incertidumbre. En instrumentos de ese tipo, la incertidumbre se asocia a la mitad de la resolución del instrumento. Es decir, si tengo medidas, por ejemplo, en un barómetro de 1 milímetro, pues bueno, la incertidumbre de esa medición, independientemente de quién lea, va a ser de medio milímetro de mercurio en ese caso, ¿no? La mitad entre dos líneas visuales. Eso es lo que normalmente se utiliza como incertidumbre. En el caso de instrumentos ya electrónicos, analíticos, tenemos una serie dependiendo del tipo de instrumento, una serie de características que ya vienen en la descripción del instrumento cuando lo compramos. Estos son datos reales de alguna balanza analítica. Esta balanza analítica vamos a pensar que tiene una escala de 0 a 20 grados, a 20 gramos, ¿no? Puede ser la que ustedes quieran. Estos datos los tomé de una que tiene este rango y nos reportan que la resolución, o sea, el número más chiquito que vamos a ver aquí es de 0.1 miligramos. ¿Okay? La báscula no nos va a mostrar con precisión ningún peso menor a 0.1 gramos. La precisión, o sea, qué tanto va a darnos el valor real, es de 0.1 miligramos. También no es lo mismo, pero está en el mismo rango. ¿Bien? La estabilidad a largo plazo, es decir, después de 1 año, 2 años, 3 años, independientemente que la calibremos o no, es de 0.01% de la escala total del instrumento. Entonces, es un valor fijo, pero que con el tiempo va cambiando, ¿sí? Desviación por temperatura, que ya empiezan a ser parámetros que casi nunca tomamos en cuenta, ¿no? Si el ambiente está a determinada temperatura o no, pues bueno, aquí se va acumulando también un error pequeñito, pero hay un error, ¿no? Los efectos de offset o de ceros, estos pues se pueden corregir con calibración programada, pero pues y ya van a depender, ¿no? Dependiendo del trato, del manejo, etcétera. Y también esos son este tipo de errores que son independientes del valor que yo mida, se llaman errores fijos del instrumento, ¿no? Y también hay fuentes de error variable, que son, dependiendo de cuánto es lo que estoy midiendo, es el error que va a tener asociado, ¿no? Se representan, en este caso, por ejemplo, la reproducibilidad de una misma medición. Si yo peso la misma cosa 2 veces, 3 veces, 4 veces, voy a tener una diferencia entre esos del 0.01%, pero del valor que yo mida. Entonces, mientras mayor sea el peso, pues mayor va a ser el error en cuanto a magnitud, ¿no? Este OM significa off measure, del valor medido. ¿Okay? Bueno, entonces todos estos errores o fuentes de error, yo puedo hacer o calcular la incertidumbre asociada a cada medición que ya haga, que ya agrupe estas mediciones. ¿Cómo lo hago? Voy a aplicar una suma de cuadrados de todas estas incertidumbres, ¿sí? Y le saco la raíz cuadrada y voy a tener lo que le llamo la incertidumbre de orden cero. Esa incertidumbre de orden cero no nos habla de lo que voy a medir, es independientemente de lo que yo mida, pero es una característica del instrumento de medición. Entonces, si yo tengo 2, 3 básculas o 2, 3 métodos diferentes de medición, yo le puedo calcular a cada uno su incertidumbre de orden cero con los datos del instrumento y escoger cuál es el que mejor me conviene, el que tenga menor incertidumbre. Normalmente, estas incertidumbres son muy chiquititas, ¿sí? Y sobre todo en una balanza analítica, pues son muy chiquititas. Pero vamos a ver otros ejemplos donde no lo son. Podemos hablar de una incertidumbre también de orden 1. Le llamamos de orden 1 una incertidumbre en donde ya no estamos tomando en cuenta solo el instrumento, sino la interacción entre el instrumento y lo que midamos, el sistema de medición completo. En el caso de una balanza analítica, pues el sistema de medición es la balanza y lo que yo le ponga encima. Pero podemos hablar de otros sistemas mucho más complejos. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de adquisición de datos, en donde voy a poner un termopar, y ese termopar va a ir conectado a una tarjeta de adquisición de datos, y luego esa tarjeta de adquisición de datos va a ir a un ordenador, en donde va a haber una conversión de esa información analógica a digital, y después eso va a ir a una pantalla donde yo voy a ver todos esos pasos. Cada uno de esos pasos conlleva un error de medición.
En el caso tradicional de los termopares, por ejemplo, el termopar manda una señal de voltaje entre, creo que es 0 a 9 milivolts, me parece algo así. Y esa señal de voltaje se traduce a una medición de temperatura. Pero si el cable es muy largo, el voltaje va cayendo, ¿no? Entonces sabemos que para que se transmita la electricidad tiene que haber un diferencial de voltaje. Mientras más largo sea el cable, más va a cambiar ese valor enviado por el termopar y la temperatura que yo voy a ver en mi pantalla va a ser menor que la que en realidad está sensando el termopar, ¿no? Entonces, todas esas variables ahí que pueden afectar la medición se juntan en una incertidumbre de orden 1. Aquí no hay una ecuación para calcularla, sino lo que tengo que hacer es agarrar un sistema bien caracterizado. Por ejemplo, yo voy a estar midiendo aquí peso de un polvo. Voy a agarrar un mismo polvo con mi misma capsulita, todo igual, y lo voy a medir varias veces, 30 veces, 50 veces, ¿sí? Con diferentes pesos y demás. Y voy a tener una serie de réplicas con una serie de pesos, un promedio y una desviación estándar. Esta desviación estándar es, el doble de esto va a ser la incertidumbre de orden 1, ¿sí? Que toma en cuenta la incertidumbre del instrumento más el error que aplica el sistema completo. ¿Ok? Este valor que yo calculo aquí con una desviación estándar sencilla es el valor más probable de la desviación, pero en realidad el valor de esa desviación va a tener un rango, un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? ¿De qué va a depender el rango de esa desviación? Pues del número de veces que yo sense. Entonces, si yo censo solo 3 veces, mi rango va a estar de este valor por 5.26 o de este valor por 0.58. Es mi mínimo y mi máximo, ¿sí? Mientras yo más veces lo haga, pues voy a tener una representación estadística probabilística del resultado mucho más amplia y estos valores van bajando. Alrededor de 30 réplicas es donde se estabiliza prácticamente, ya no cambia casi mucho estos valores y es lo que se recomienda si realmente quieres trabajar con la incertidumbre de orden 1. ¿Bien? Y vamos a tener una más. Bueno, esta incertidumbre de orden 1, ¿para qué la utilizamos o en qué caso se utiliza? Esto nos va a dar una idea de cómo se van a, el scatter, cómo se van a esparcir en una distribución probabilística los datos de mi sistema cuando no hay afectaciones externas, ¿no? Entonces, para un trabajo interno, siempre utilizar el mismo sistema, pues esta es la que yo busco, utilizar. Pero si yo voy a publicar datos en donde otras personas van a utilizar otro sistema, esta ya no va a aplicar para ellos, va a aplicar para mí, pero no para ellos. Ellos van a tener su propia incertidumbre de orden 1. Entonces, para eso se debe entonces utilizar la incertidumbre de orden n, que conjunta tanto la incertidumbre de orden 1 con, vamos, de la de orden 0, vamos a extraer los errores fijos, nada más. Los errores variables ya van a estar aquí incluidos, ¿sí? Y vamos a aplicar nuevamente una raíz cuadrada de la suma de cuadrados para ya tener esta incertidumbre de orden n, que es la que debería de publicarse y es la que esperarían ver otras personas que midan pues el mismo, digamos, sensen el mismo tipo de cosas, utilicen la misma técnica, pero con otro sistema que no es el mío. ¿Sí? Sí. 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 Es la incertidumbre de orden 0. Esta de aquí. Ay. Esta. Igual, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de todas las fuentes de error de orden 0. Bueno, toda esta incertidumbre es la que va a venir asociada a cada medición que yo haga. ¿Sí? No a mi promedio, sino a cada uno de estos. Entonces, cuando yo hice mi medición de peso, este 50 en realidad es 50.119 más menos la incertidumbre de orden n, ¿sí?
Y luego este 51.9 más menos la incertidumbre de orden n. Y así. Entonces, si yo calculo con estos datos mi incertidumbre de orden 0, me va a dar 4.4 miligramos, 4.474 miligramos. Ojo con la cantidad de decimales. La cantidad de decimales de la incertidumbre no puede ser más de lo que el instrumento, de la precisión del instrumento. Entonces, más decimales aquí no tienen significado. ¿Sí? Si mi precisión aquí es de 0.01 miligramos, aquí ya me pasé por un dígito. No tiene, ese 4 no tiene significado. La incertidumbre de orden 1, calculada con ese sistema, vamos a pensar que es esta, ¿no? Yo hice 3 mediciones, nada más, 1.3, y mi valor está entre 5.26 veces esto y 0.58 veces esto. Porque solo hice 3 mediciones. Entonces, la incertidumbre de orden n es pues, la suma de cuadrados de estos, y les hago su raíz cuadrada, me da 5.26 miligramos. ¿Okay? ¿Esto se parece a esto? Pues no, ¿no? Aquí está 1.386 gramos, ¿no? Es la desviación estándar de mis tres muestras. Entonces, son cosas que significan que tienen distinto significado, ¿no? Vamos a ver ahora, estos ya, digamos, hablamos de la incertidumbre asociada a cada medición. Cuando nosotros hacemos una investigación, cada medición, es muy raro que utilicemos la medición directamente, sino vamos a agarrar esa medición y la vamos a multiplicar por otra medición para sacar otros resultados, o le vamos a procesar de manera que cuando yo sume, multiplique, divide y le saque el logaritmo a esas mediciones para calcular los valores, los resultados que me interesan, la incertidumbre asociada a cada medición pues se va a ir acumulando, se va a ir combinando, ¿sí? A eso se le llama propagación de incertidumbre. Algunos artículos ahí que les dicen que no les gusta llamarle propagación porque no es una enfermedad, no es algo así como que se propagó, y le llaman combinación de incertidumbre. Se refiere a lo mismo, combinación, propagación, acumulación de incertidumbre. Y para eso vamos a ver este ejemplo que igual es muy común, donde lo que queremos hacer es medir la humedad de un polvito de algo, lo que sea, ¿no? Si lo hacemos para cada muestra, digamos, ¿qué tenemos que censar para poder calcular la humedad? Vamos a pesar una capsulita de porcelana vacía, luego vamos a pesar la misma capsulita pero con la muestra húmeda, después vamos a secar y finalmente vamos a medir la misma capsulita pero ahora con la muestra seca, ¿no? Y vamos a hacer estos cálculos. El peso húmedo va a ser el peso 2 menos el peso húmedo 1, es el peso de la muestra que finalmente total. El peso seco va a ser este peso menos este peso, y el agua perdida va a ser este peso menos este peso, ¿no? W2 menos W3. Y ya con estas 3 mediciones, finalmente voy a calcular ya sea la humedad base seca, que es el agua perdida entre el peso seco, o el agua perdida entre el peso húmedo, que sería la humedad base húmeda, cualquiera de estos dos. Vamos a trabajar para este ejemplo con base húmeda. Bien. Entonces, este es mi resultado, que implica 3 mediciones. Estas 3, ¿sí? Y está de esta manera. Esto yo lo hice 3 veces. Entonces medí peso 1, peso 2, peso 3, mis cálculos, mi humedad. Aquí me dio 0.14, en la segunda me dio 0.13 y en la tercera repetición me dio 0.14, ya después de todo. Se me fue aquí un poco la mano y esta capsulita me quedó menos muestra, pero finalmente pues ahí la humedad no debe ser dependiente de la cantidad de muestra que yo utilice. Este me dio mi promedio y reporté esto, y pues tengo aquí un valor feliz del coeficiente de variación de 2.6%, o sea, es un buen coeficiente de variación. En términos generales, hasta 10% se acepta, sobre todo si tengo pocas mediciones. Pero esto no es un valor de la humedad más o menos su incertidumbre. Es el valor promedio más menos la desviación estándar. Significan, recordamos, cosas diferentes.
Y este cálculo no toma en cuenta ninguna incertidumbre asociada a ninguna de mis mediciones. Solo trabajó con los promedios, ¿sí? Con el valor censado directamente. Entonces, ¿cómo hacer para incorporar en mi incertidumbre la incertidumbre de todas estas? Vamos a combinar o propagar las incertidumbres, ¿no? Entonces, un poquito la teoría de esto. En general, si yo tengo un resultado que depende de varias mediciones, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que voy a usar para combinarlas. Esta ecuación viene de un tratamiento matemático muy sencillo que estaba basado en la varianza. ¿Qué asume esta ecuación? Que mis mediciones, si yo hago muchas mediciones, van a tener una distribución normal. Esa es la suposición. Que los efectos de la covarianza son despreciables. O sea, los efectos que tiene X1, X2, X3 sobre R son independientes entre ellos. Y las desviaciones estándar se estiman al mismo nivel de confianza en todos los casos. Entonces, lo más común es ver al 95%. Pues con estos tres supuestos, esto es válido. ¿Bien? Por lo general, pues se asume que es válido. ¿Esta ecuación qué es? Pues voy a sumar igual nuevamente los cuadrados de este factor para todas mis variables, mis n variables, ¿sí? Y después le voy a sacar la raíz cuadrada. Y esa va a ser la incertidumbre asociada al resultado. La multiplicación, ¿de qué depende? Es la incertidumbre asociada, que esta la conocemos, a cada medición, es la que queremos incorporar, multiplicada por esta derivada, que es un coeficiente de sensibilidad. Mientras mayor sea el valor de este coeficiente, pues mayor va a ser el peso en el resultado final de ese término, que se refiere a esa variable. ¿Bien? Y pues es la derivada de la función del resultado con respecto a esa variable. ¿Bien? Derivada parcial. Vamos a ver tres casos. En el caso 1, R es una suma algebraica de sus variables. Entonces, R es un número determinado ahí, ¿no? Entonces, si le aplicamos esta fórmula, sacamos la suma de todos esos, vamos a ver que los coeficientes de sensibilidad son más menos 1. Es una derivada muy sencillita, ¿sí? Derivamos aquí R, derivamos X1, X2, X3, y nos queda esto, ¿no? Entonces, prácticamente, como eso está dentro de un cuadrado, nos queda la sumatoria de los cuadrados, nos queda la misma ecuación que hemos estado usando para las otras. De hecho, esta ecuación es la que se aplicó para calcular las que les mostré de incertidumbre de orden 1 y de orden 0. Ejemplo aplicado. Vamos a pensar que queremos la diferencia de temperaturas, ¿no? Tenemos un intercambio de calor y queremos calcular la diferencia de temperaturas. ¿Qué vamos a medir? La temperatura adentro y la temperatura afuera. Y luego vamos a la diferencia de temperaturas. Cuando hacemos esto en laboratorio, en sus prácticas, nadie le hace caso ni siquiera a la desviación estándar. Multiplican, miden, hacen la resta y reportan, ¿no? Pero hay una incertidumbre asociada a esa medición. Entonces, si yo uso termopares así como estos, ¿no? Es muy sencillo meterlos allá, conectar esto aquí a un receptor. Y estos tienen diferentes incertidumbres. Yo agarré aquí una estándar de 0.2 grados Kelvin o grados centígrados. Si cada medición tiene 0.2 grados Kelvin y yo mido de un lado 120 y del otro lado 20, pues mi valor medido es de 80 grados centígrados, de 80 grados la delta T, ¿sí? Aplicando esta ecuación, la incertidumbre combinando estos 0.2 me da 0.28. Entonces, la temperatura aquí es 120 más menos 0.2, pero mi resultado es 80 más menos 0.28. ¿Sí? Se acumuló la incertidumbre de las dos mediciones. Y esto es porque pues, este resultado tiene una relación funcional con T1 y T2 de una suma algebraica. ¿Qué pasa si la relación es diferente? Bueno, perdón, aquí les puse 0.2, pero si el caso, este termopar, pues no va directo a la pantalla, ¿no? Entonces va a un ¿cómo se llama? Transductor, ¿no? Que interpreta el voltaje a una medición de temperatura. Si es una tarjetita de adquisición de datos, ahí esa tarjetita me va a decir, pues, por ejemplo, el error asociado a la conversión del voltaje a la medición de temperatura
es de 0.05% del rango de medición. Resulta que mi termopar tiene un rango de medición de menos 250 a 300 grados centígrados. Ese es mi rango total, si es que no lo calibré para cambiar el rango, ¿no? Entonces, la incertidumbre de esa conversión es 550, la resta de estos, por en 0.05%, son 0.27 adicionales, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mi incertidumbre de orden 0 de mi sistema de medición, me va a dar 0.34. Y si yo corrijo, en vez de 0.2, le pongo 0.34 a cada termopar, entonces mi incertidumbre para el 80 ya no es de 0.28, ahora es de 0.48. ¿Sí? Pues de esta manera tengo ya una mejor idea de ese 80 que representa. Si estoy comparando, por ejemplo, dos mediciones de la delta T y en uno me da 80 y en otro me da 80.5, pues no puedo decir con confianza del 95% que un valor es diferente al otro. Estoy dentro del mismo rango de incertidumbre. Yo no sé si esto vale 79.5 o si vale 80.5. Tiene toda la razón, maestra, debe ser 100, sí. Lo que pasa es que en el doctorado se nos olvida restar. Pero sí, debe ser 100. Estrictamente, una diferencia de temperatura son grados Kelvin. El grado centígrado es una medida relativa de temperatura. Sí, las deltas T deben estrictamente estar en Kelvin, pero la verdad es que todo el mundo los usa indistintamente, ¿sí? Las diferencias de temperatura son siempre grados Kelvin. No existe el concepto de que un grado Kelvin es esta distancia entre uno y otro. La escala es la escala Kelvin. El grado centígrado lo voy a empezar a contar desde 0. O sea, desde el punto triple de fusión del agua, ¿no? Entonces, las deltas T siempre deben estar en Kelvin. Si tú usas un software que te cambia unidades, por ejemplo, vas a ver que aspectos como el coeficiente de transferencia de calor que tienen abajo un grado centígrado, te lo va a poner en Kelvin y no en grado centígrado. Exacto. Sí. Sí, porque ya estoy expresando que el 80 es centígrados. Y la diferencia de temperatura en Kelvin y centígrados es la misma. ¿Sí? Vamos a ver el caso 2, donde R es un producto puro de funciones. ¿Qué es un producto puro? Es x1 por x2 por x3 y cada una puede estar elevada a algún exponente, ¿bien? Que puede ser 1. En este caso, aplicar esta misma ecuación nos va a dar ahora esta. Aquí estoy haciendo un pequeño cambio para que no quede muy complicada la sumatoria dentro de la raíz y estoy expresando la incertidumbre como una proporción con respecto al valor promedio, ¿sí? Entonces aquí, pero digamos que el procedimiento es el mismo y no es complicado. Entonces aquí el coeficiente de sensibilidad ahora va multiplicado por el exponente que bajó a la hora de derivar cada término, ¿bien? El ejemplo, el cálculo de la humedad que veíamos. La humedad es una relación entre el agua evaporada y el peso húmedo, ¿no? Que a su vez son diferencias. ¿Bien? Entonces, para las diferencias del caso anterior, yo ya hice el cálculo que no estoy mostrando aquí, pero me dio que eran 7 miligramos, ¿sí? Para cada una de esas. Entonces, cada medición de estas es el valor medido. Para la repetición 1 estoy tomando, ¿no? En mi tablita que tenía 3, solo estoy tomando la repetición 1. Es 0.148 más 0.007. Y la otra, como es el mismo sistema, tiene la misma incertidumbre. ¿Bien? Entonces, esto yo lo debo de expresar como 0.1424, que es entre más menos alguna incertidumbre. Esa incertidumbre, ¿cómo la calculamos? Pues así, porque es una división, ¿no? Entonces, al derivar me quedan que pues, los exponentes es 1 y menos 1, hago la operación y me da que la incertidumbre es 0.0068.
en este caso, pues me queda igual, ¿no? Bajó incluso un poquito, 0.07 con respecto a las individuales, pero no siempre es así. El caso 3, R tiene esta funcionalidad, ya solo depende de una variable, pero a esa variable le voy a hacer cosas. La voy a multiplicar la voy a elevar a un exponente y la voy a multiplicar por un coeficiente, A y B, ¿no? Entonces, si este fuera el caso, aplicando esta ecuación, me queda esta expresión para la incertidumbre. B, que es el coeficiente, A, pues como coeficiente desaparece de la derivada, porque se cancela, y me da esta expresión. Un ejemplo de usar esta expresión es cuando calculamos el promedio de algo. Ahora sí, el promedio de mis pesos, de mis humedades. Aquí no es exactamente esto, pero sí lo puedo poner en su forma, en esta forma, si yo considero que la suma de las humedades, en mi expresión del promedio, es una función en sí misma que le voy a llamar sumatoria de humedades, ¿no? Entonces, si yo expreso de esta manera, entonces ya queda de esta forma. Entonces, necesito la incertidumbre de la sumatoria, que ese fue el caso 1, ¿sí? Y luego aplicar la incertidumbre al promedio mismo. Entonces, aquí están los cálculos. La incertidumbre de esta primera, que es exactamente igual a la anterior, es 0.007, ya la hice. Y haciendo lo mismo que en la anterior con este, me queda 0.02. Acuérdense que en esta segunda repetición utilicé menos cantidad de muestra, entonces eso afecta a la incertidumbre de la medición y queda mayor, ¿no? Bastante mayor. Y la otra queda igual. Entonces ya tengo la sumatoria y ahora aplico la expresión a la división, ¿no? A la división entre 3. Entonces, aplicando esta fórmula va a quedar 0.022, ¿no? La incertidumbre de la sumatoria. Y luego aplicando esta ecuación me queda 0.0073. Entonces nuevamente me quedó muy similar a las originales, pero no siempre pasa así. Pero ya este 0.0073 es la incertidumbre asociada al promedio, que esta sí es comparable con, ya casi no se ve este láser, es comparable con la desviación estándar. Acuérdense que la incertidumbre es 2 veces la desviación estándar. Si yo hubiera utilizado la desviación estándar aquí por 2 como dato de la incertidumbre, me hubiera quedado 0.008, que es muy similar a esta que está aquí. ¿Esto por qué pasa? Porque la báscula analítica es un instrumento muy preciso, ¿sí? Entonces, no hay una gran propagación de incertidumbre. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo con mediciones de temperatura, que no son tan precisas. Regresando a la práctica de laboratorio, queremos calcular un coeficiente de transferencia de calor y ahí vamos a medir pues 4 temperaturas. 2 temperaturas para un fluido frío y 2 temperaturas para un fluido caliente. Y para eso vamos a utilizar una diferencia de temperatura media logarítmica, ¿no? Que se define así. Aquí todos los que llevan transferencia de calor pues han visto esta ecuación, ¿no? Para calcular la incertidumbre de mi valor de media logarítmica, pues voy a tener que hacer la combinación de muchas expresiones de mis 3 casos anteriores. Entonces, primero voy a definir el numerador y el denominador como funciones diferentes. F1 va a ser el numerador, F2 el denominador, ¿sí? Y entonces mi delta T media logarítmica va a ser la división de esas 2 nuevas funciones. Entonces ahora, ¿cuál es la incertidumbre de F1 y cuál es la incertidumbre de F2? Para F1, que es esta función, pues yo aplico el caso 1 que vimos, la ecuación del caso 1, y me queda esto. La sumatoria de las incertidumbres de cada delta T. Al cuadrado y luego raíz cuadrada. Y para el caso 2, que es un logaritmo, si recordamos, logaritmo de una división es la resta de 2 logaritmos, ¿no? El logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del otro denominador. Entonces nos queda igual, otra vez, el caso, pero con logaritmos. Entonces al aplicar la derivada, pues estas nos quedan las derivadas parciales de F2 con respecto a T1 y con respecto a T2, y las vamos a meter aquí. ¿Sí? Son 2 términos. Y finalmente nos queda de esta manera aquí abajo. Y ya pues sustituyendo esta y esta aquí en la que tengo a la izquierda, pues ya puedo tener la incertidumbre de la diferencia media logarítmica. Uy.
Luego les doy las gracias. Aquí está. Asustado, pensé que no estaba. El ejemplo. Vamos a pensar que medí 90 y 80, 60 y 35. Entonces, la delta T de este lado es la delta T1. Esperemos que haya restado bien esta vez. 90 menos 80 me da 10. 60 menos 35 me da 25. ¿Está bien? Y estas de aquí son las incertidumbres de la resta de las dos temperaturas, como ya vimos en el caso de hace ratito, ¿no? Punto 28 y punto 28. Esa es la incertidumbre asociada a cada una de las deltas T medidas. Y luego, pues ya nada más son sustituciones en la lámina anterior. Delta T1 menos delta T2 me da menos 25 y el denominador me da menos 0.916. La delta T media logarítmica me da 27.28. Esto es lo que reportan en sus prácticas de laboratorio. Eso es, ¿no? Estoy seguro que eso es. Si aplicamos la propagación de incertidumbre, vamos a ver entonces que la incertidumbre de F1 es esta, de F2 es esta. Aplicando la ecuación nos da que aquí tenemos una incertidumbre de 0.99 Kelvin. En realidad, lo que yo tengo aquí es 27.28 más menos 0.99, o sea, más o menos 1 grado. Entonces, yo no puedo estar seguro si mi valor de 27.28 es 26.28 o 28.28. ¿Sí? Por el sistema de medición que utilicé, nada más por eso. Si utilizo un sistema más preciso, pues esto disminuye, la incertidumbre disminuye. Pues prácticamente eso es lo que les quería mostrar, son maneras de identificar cuál es la incertidumbre de resultados medidos y cómo combinarlos para expresar ya resultados. Quizá combinen esa incertidumbre y dar poder interpretar de mejor manera los resultados que tenemos, sobre todo si estamos comparando sistemas, ¿no? Y queremos decir que uno tiene mayor coeficiente que otro, etcétera, pues con qué grado de certeza lo podemos hacer. Obviamente, si nosotros utilizamos esto ya es un colofón, si utilizamos algún software para hacer un análisis de varianza o una comparación de medias, pues bueno, esas ya son otras herramientas estadísticas que utilizan los valores de desviación estándar de incertidumbre de distintas maneras y ya son otra manera de analizar los datos, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo expresar, cuando medimos y damos un resultado de medición, cómo expresar la incertidumbre en esas mediciones. Pues muchas gracias por su atención y pues ahorita sí que lluevan las críticas y las preguntas. Sí. Relación hay con la metrología, pues toda esta plática de la incertidumbre en las mediciones? No soy experto, pero quizás David pueda decir más, ¿no? La metrología es la disciplina que se dedica precisamente a dar información sobre las mediciones, cómo hacerlas y la incertidumbre y los errores asociados a eso, ¿no? Entonces, esto es parte de la metrología. Egresadas actualmente trabajando en un departamento del CINVESTAB, que es el departamento de metrología. Platiqué un poquito con ellas por el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que fueron invitadas especiales, y la verdad es que yo no sabía de qué se trataba, lo confieso, ¿no? Metrología, ellas tenían un doctorado en eso. La verdad me da mucho gusto que me hayan venido a la plática para que no me puedan. A ver, doctor, excelente, para metodología, perfecto, ¿no? Para mediciones puntuales, perfecto. Yo realmente me sentí un poco entusiasmado cuando vi tu resumen, ¿no? Porque decías, Sí. para hacer investigación en el área de ingeniería. Sin embargo, bajo el esquema que estás planteando, yo te preguntaría, ¿qué limitaciones tiene este tipo de mediciones realmente para hacer una investigación en el área de cualquiera de las áreas de ingeniería? ¿Cuáles serían las principales limitaciones? La invitación aquí es a utilizar esto cuando Limitación, perdón, las limitaciones. Sí. Digamos, el espíritu de esa plática es invitar a que
no reportemos datos determinísticos sin acompañarlos con una incertidumbre. Como dije antes, en una investigación, si tú haces un diseño experimental, pues vas a hacer un análisis de varianza, vas a aplicar otras herramientas para comparar, para identificar diferencias estadísticas entre resultados, etc. Pero desgraciadamente en muchas ocasiones, sobre todo en proyectos en mi experiencia, los proyectos de diseño, ¿no? Pues tú agarras, haces un experimento y reportas esto es, y ya no hay una indicación de, bueno, ¿qué tan preciso es tu medición? ¿No? No, pues yo hice 2 experimentos, 3 experimentos, hice el promedio y esto me da el coeficiente, ¿no? Bueno, es 20, más o menos, ¿cuánto? ¿No? Si yo lo hago por allá y me da 22, me da 23, está bien. Si me da 30, ¿es lo mismo que tú o no? ¿No? Entonces, esto está ausente, a eso me refería con la investigación en ingeniería, que de repente haces 2, 3 mediciones y tú asumes que tiene una distribución normal eso y que no hay ninguna incertidumbre, no es cierto, ¿sí? Y es pues no sé si es un error, pero es una imprecisión, para mi gusto, grave, que está extendida en la investigación internacional, ¿no? Tú ves publicaciones y lees los artículos y así están los datos, ¿no? Más o menos la versión estándar de tres repeticiones. ¿Qué validez tiene eso para representar realmente tu incertidumbre, ¿no? Correcto, nada más para que quede claro, bueno, una limitación que yo veo es que no puedes hacer inferencias. No. Es totalmente descriptivo, exploratorio y muy puntual, ¿no? Que en las otras herramientas sí es factible. Ahorita que discutían lo de los grados Kelvin y los grados centígrados, me quedó la duda, porque estrictamente hablando, la medición de grados centígrados es un parámetro, bueno, es estadística, debe usar estadística no paramétrica, ¿sí? O sea, son datos ordinales. Como tú dices, no existe como tal la escala, los grados Kelvin son los adecuados. ¿Hay modo de aplicar incertidumbre con estadística no paramétrica? Ahí me agarras totalmente en blanco. Lo que yo te puedo decir, y yo lo utilicé mucho, es esta medición. Cuando tú usas, por ejemplo, un termopar para medir, depende del tipo de termopar. Si utilizas un termopar que tiene una salida de voltaje, por ejemplo, vas a tener una curva de relación no lineal entre el voltaje y la temperatura, ¿okay? Entonces ahí, a la hora de calibrar, tienes que hacer una curva de calibración por cada termopar que utilices. No por cada tipo de termopar, por cada termopar tienes que hacer tu curva de calibración para interpretar del voltaje a la medición de temperatura. Y ahí tú es donde defines dónde empieza tu escala. Entonces, parte de esa calibración es remojar tu termopar en hielo, ¿sí? Y medir allá, y eso estás seguro que son por definición 0 grados centígrados, ¿no? Y ahí empieza tu escala. Y luego hierves agua y lo pones en el vapor y ya tienes 100. Luego hierves metanol y ya tienes 64. Y así, 2, 3, 4 puntos para hacer tu curva. Entonces, de esa manera, tú ya te aseguras que tu escala la puedes expresar en grados centígrados, ¿no? Pero no sé si eso es parte de la bueno, respuesta. sí, a eso me refería porque realmente son paramétricas, son datos que tú defines, ¿no? Realmente eso funciona. Es como que tengamos una regla y aquí está el punto, ¿no? Aquí es el punto, aquí es el 0, aquí es el 100 y ahí empieza, ¿no? Hay una técnica que se llama, no la conozco, se llama Bootstrap, que supuestamente usa esto, ¿no? Me llamó la atención, la leí por allá, no sé, pensé que tú tenías algo de eso, ¿no? No la conozco, pero en realidad tiene que ser como trampa de caja. Sí. Bueno, doctor, a este planteamiento había que añadirse también el hecho del el error por los operadores. ¿Es otra situación o sería un poco incorporar la incertidumbre en caso de que también hubiera el asunto de medición de varios Sí. medidores? El error humano sí debe estar incluido en la que mencionamos como incertidumbre de orden 1. Okay. Cuando tú haces 30 veces, mides 30 veces, 40, 50 veces, ahí está incorporado el error humano para esa persona. Pero para esa persona. Sí, claro, claro. Es lo mismo que dije con los termopares. Tú haces una calibración con un termopar, tú agarras otro termopar igualito, del mismo lote, no va a tener la misma calibración.
Gracias. ¿Sí? Sí. Lo que sí no, y qué bueno que lo mencionas, que eso no está calculado y es imposible ponerlo aquí, son los errores determinísticos. O sea, si yo estoy haciendo una medición de humedad y ese día llovió, ahí va a haber, por la humedad ambiente, va a haber un error que no está considerado en estas mediciones, ¿sí? Entonces, si yo hago todas mis repeticiones días que hay mucha humedad ambiental y de repente hago otra donde está seco, posiblemente voy a tener errores en mis mediciones que no están cuantificados. Entonces, la labor del experimentador es tratar de que esos errores no influyan en el resultado. O sea, modificar. Hay otro tipo de errores que no son determinísticos, pero sí son asociados a cómo yo decidí poner el sistema. Por ejemplo, si yo estoy midiendo temperaturas de 600 grados o más, ¿no? Yo no voy a poner el termopar directo al vapor, voy a usar un termopozo, que es prácticamente como una cajita allá adentro, y el termopar va a estar allá dentro de la cajita, no va a tener contacto directo con el sistema. Y yo voy a asumir que la temperatura de que está sensando el termopar ahí en su casita es la del sistema. Pero no es cierto, ¿no? Hay una caída de temperaturas, unas resistencias que tienen que calentar la pared del termopozo y luego el aire que está dentro del termopozo, y eso es lo que estoy midiendo. Pero eso es fácil de tomar en cuenta. Hay un modelo matemático para calcular las resistencias y decir, bueno, si yo censo 100, en realidad deben ser 102, ¿no? Y corrijo mi medición. Entonces, esos son errores que no son determinísticos, pero sí están asociados al sistema que utilicé y se deben de corregir. Hay otro que es el efecto aleta del termopar también. El termopar, al estar ahí metido, está enfriando el sistema, porque está actuando como una aleta de enfriamiento, ¿sí? Entonces, eso también con un modelo matemático lo puedo corregir. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Pues Muchas si gracias. no hay más preguntas, vamos a agradecer al doctor Julio Sacramento por su presentación. Y bueno, le extendemos el reconocimiento por haber impartido el microtaller Manejo de Incertidumbre, Mediciones y Resultados Experimentales. Firmamos al calce el día de hoy. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias a todos por su presencia. Los esperamos en los siguientes seminarios. Por favor. El siguiente seminario, hoy les debo